Hola chicas, pues ya llega septiembre y con ella el comienzo de curso. Y la labor que os he preparado esta vez es un pequeño costurero portátil. Si estáis apuntadas a clases de costura o os gusta ir a coser con una amiga, pues os vendrá estupendamente. Es un poquito entretenido de hacer y también podéis ponerle vosotras las variaciones que os gusten. Si tenéis unas tijeras más grandes, más pequeñas o necesitáis poner alguna otra cosa, pues podéis variar los departamentos. Es entretenido, pero yo creo que con las instrucciones que os doy lo vais a sacar perfectamente. Venga, vamos a por ello. Para la labor de hoy vamos a necesitar 3 telas que coordinen. Yo he elegido esta de máquinas de coser y estos dedalitos, que son del mismo juego, y una interior que van a ser unos puntitos verdes. Podéis elegir motivos diferentes. Yo, como es para un tema de costura, pues he elegido motivos de costura. Por otro lado usaremos también una bota adhesiva de estas térmicas, la cara de los puntitos es la que pega, un trocito de fieltro, una cremallera de 20 centímetros y alguna cinta de goma, algún botón y algún adorno que nos pueda gustar. Y también necesitaremos un relleno de miraguano para lo que es nuestro acerico que va a ir incorporado. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar un proyecto. Yo os voy a hacer un proyecto que a mí me resultaría útil. Cada persona tiene que decidir qué es lo que quiere meter en nuestro costurero portátil. Voy a poner una zona con un bolsillo con cremallera para meter hilos y cosas como la cinta métrica, imprescindibles que voy a llevar. Aquí meteremos las tijeras, aquí el cúter. Pondremos para las agujas y para aquí para los alfileres y aquí para los hilos con una gomita. Pero tenéis que pensar que para vuestro proyecto no es lo mismo que queráis meter este cúter que este cúter. Necesitaríais espacio diferente, que metáis unas tijeras como estas o como estas, o que queráis meter un descosedor que para vosotras es imprescindible. Así que yo os voy a hacer este proyectito, pero viendo lo que vosotras necesitáis podéis ir variando el proyecto. Vamos a coger una cuarta, un trozo de 25 centímetros y el ancho de nuestra tela es de 110, así que lo vamos a partir por la mitad para que sea de 25 por 55. Esta parte va a ser el exterior de nuestro costurero. Ahora cortaremos exactamente igual la tela del interior, que esta es un poquito más ancha, que es de 150, así que vamos a ajustarlas a la misma medida. Ya tenemos nuestra parte interior, nuestra parte exterior y vamos a coger la guata. De momento vamos a trabajar solamente con la parte interior, la de los puntitos, así que vamos a reservar esta para más adelante. Y vamos a cortar la misma medida de guata. Con los puntitos de pegamento hacia arriba y el revés de la tela. Vamos a plancharlo y vamos a trabajar con esto como base de nuestro costurero. Ahora vamos a coger nuestro bolígrafo que se va con la plancha y vamos a hacer una división entre 3 partes iguales. Van a ser 18 centímetros y 3 milímetros. Este paso es importante que lo hagamos ya en frío para que se nos mantengan las líneas y podamos orientar nuestra labor. Y ahora vamos a ir cortando las distintas piezas. Yo las tengo aquí cortadas y os voy contando. Para el bolsillo que vamos a hacer, vamos a cortar una pieza de 25 por 14. Vamos a ponerle luego la cremallera y vamos a cortar una tirita también de 25 y yo aquí la he cortado por 5, pero en realidad lo que quiero es que me quede un dedalito en la parte superior. Así que hemos cortado de 25 por 5. La cremallera es de 20 centímetros. En la parte de este otro lado vamos a poner lo que es el acerico para pinchar nuestros alfileres, que he cortado una pieza de 10 por 10 y un pequeño librito de agujas que he cortado unos trocitos de fieltro de 10 por 6 centímetros. He cortado 2 trocitos de 10 por 6 centímetros que los coseremos luego por en medio
para guardar nuestros alfileres, nuestras agujas, algún imperdible o lo que necesitemos que podamos pinchar. Y luego con este trocito de goma decorada vamos a hacer unas pequeñas huequitos así para meter pues lo que son unas carretes de hilo o canillas que podamos necesitar. Y nos queda la parte central. En la parte central irían nuestras tijeras y un bolsillo para el cúter. El bolsillo para el cúter vamos a cortar también la misma medida de 15 por 25 que hemos cortado en el bolsillo, pero en este caso lo vamos a doblar así y vamos a hacer un bolsillito. Ahí. Y nos queda lo más complicado, que es la tijera, el bolsillo de la tijera. Para el bolsillo de la tijera, que nos queda el resto de 25 por 25 de la tela que habíamos comprado, de la tela exterior, vamos a cortar un triángulo. Bueno, vamos a dejarlo en 2 triángulos. Y con el triángulo que nos queda vamos a doblarlo por la mitad, así, y vamos a coser la parte superior. Del triángulo que nos queda lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a colocar en estas marcas que tienen nuestras tablas, en la marca de 30 grados. Aquí medimos los ángulos. Lo colocamos en la marca de 30 grados y vamos a cortar ese trocito que nos sobra, que yo creo que es suficiente para nuestra tijera, no queda demasiado abierto. Ahora le daremos la vuelta y coseremos esta esquina. Vamos a preparar el bolsillo grande y para ello vamos a coger la pieza del bolsillo y sujetar la cremallera al borde. Como veis, la cremallera nos va a llegar a las 2 esquinas, que luego le pondremos el bies y se quedarán escondidas. Y por otro lado vamos a poner también el trocito de los dedales para que nos quede hacia arriba el dedalito. A ver, que lo ponga en vuestra dirección. Para que el dedalito nos quede hacia arriba, vamos a cogerlo hacia abajo. Ahí. Y vamos a coserlo al borde de la cremallera, al otro borde. Como nos transparentan un poquito los dedales, podemos ver dónde coserlo. Y como veis, aquí nos va a quedar ya el bolsillo con nuestra cremallera. Esta parte luego irá doblada. Nos queda un filito de dedales. Lo colocaremos aquí. Ahora vamos a preparar el bolsillo del cúter, que viene aquí el cúter. Para el bolsillo del cúter tenemos esta pieza que vamos a coser los 2 laterales y luego le daremos la vuelta y os cuento cómo seguimos. Pues con todo esto nos vamos a ir a la máquina. Vamos a coser nuestra cremallera. Si tenemos una máquina que nos permite colocar la aguja a la izquierda, vamos a colocar la aguja a la izquierda para que sea lo más arrimadito posible. Y si no, pues podéis emplear el prensatelas de cremalleras. Ahora coseremos el otro lado. Podemos bajar un poquito el tirador para que no nos estorbe. Y cuando estemos cerquita, con la aguja clavada, lo echamos otra vez hacia arriba. Pasaremos en los 2 lados de la cremallera un pespunte al borde. Aquí voy a cambiar el hilo para que sea más oscuro. Vamos a coser el bolsillo del cúter. Y aquí ya centramos la aguja y cosemos los 2 laterales. Ahora vamos a coser el bolsillo de las tijeras. Y dado que igual las tijeras están un poquito afiladas, he preferido ponerle en la parte inferior una entretela, una guata, perdón, para que nos resista un poquito más el bolsillo. Así que vamos a coser la esquina, pero con una guata debajo. No es necesario que lleguemos al final porque no vamos a usar ese final. Vamos a empezar ya con el montaje. Vamos a colocar aquí, en este lado, nuestro bolsillo que teníamos preparado y vamos a doblarle esta esquinita
Creo que lo voy a dejar un poquito más pequeño porque prefiero que quede un poquito más de hueco, así que lo voy a retirar un par de centímetros hacia el exterior y voy a doblar el borde este. Podemos hacerle la costura por aquí o la podemos hacer por el interior, como prefiramos. Y ya el resto vendrá cosido con el bies, pero si queremos podemos pasarle una costura al borde para que se sujete ya desde el principio y no tener luego dificultad a la hora de poner el bies. Ya tendríamos nuestro bolsillo con la cremallera. Vamos a la parte central, donde tenemos los bolsillos de las tijeras y del cúter. Habíamos puesto una bota y vamos a quitarle un pico a nuestro bolsillo de las tijeras y le daremos la vuelta. Sacamos bien los piquitos y ya lo tenemos. Este agujerito que nos ha quedado lo vamos a meter hacia adentro y pondremos aquí nuestra portatijeras. Coseremos este alrededor y aquí irán nuestras tijeras. Vamos a hacer el bolsillo del cúter, le damos la vuelta, también sacamos las esquinitas bien y podemos plancharlo un poquito. El bolsillo va a ir aquí y como el cúter es un poquito grueso, necesitamos un poquito más de ancho, por eso lo hemos hecho tan grande. Vamos a hacer unos pliegues a los lados para que nos quepa algo un poco más gordito. En lugar de colocarlo estirado, lo vamos a colocar un poquito más adentro. Coseremos por aquí y coseremos por aquí. Bien, pues vamos a coser este lado y este lado, de forma que luego haremos un plieguecito a cada lado para que el bolsillo nos quede así y nos quepa algo que es un poquito más grueso. Aquí he dejado 7 centímetros, o sea, he convertido nuestro bolsillo en un tamaño de 7 centímetros. Vamos a coser el bolsillo al bordecito y hacemos un pequeño remate. Y ahora vamos a coser el otro lado del bolsillo. Un pequeño remate en la parte superior para que no se nos abra. Vamos al bolsillo de la tijera, también hacemos un pequeño remate en el borde superior. Y ahora vamos a coser el bolsillo grande. Ya tenemos el bolsillo grande prácticamente terminado y los dos bolsillos centrales que tenemos que ajustar un poquito. Dependiendo de la tijera que vayáis a querer poner, vamos a poner la sujeción de nuestra tijera. Yo voy a emplear esta grande, así que ahora vamos a hacerlo con un lacito. Podéis hacerlo también con un automático, pero a mí me apetece más hacerlo con un lazo por si luego quiero cambiar de tijera. Entonces aquí es la medida en la que yo tengo mis ojos de la tijera. Así que lo coloco aquí y voy a hacerle aquí una pequeña costura a este lazo para anudar las tijeras y que no se me muevan. Esta sería la idea. Y por el otro lado tenemos el bolsillo del cúter, que nos quedaba así un poquito hueco. Vamos a hacer los dos plieguecitos a los laterales y lo vamos a sujetar en la base. Como depende del cúter que tengáis, que sea más alto o menos, pues si queréis luego colocáis el cúter y ajustáis aquí un poquito con una puntada, que sepamos que podemos quitar y poner nuestro cúter cómodamente. Los hay más anchos, más estrechos, dependiendo del mango que tengan. Así que vamos a hacerle un pequeño pellizquito aquí, de forma que nos quepa bien, pero no se nos salga. Así que luego le daremos una puntadita a las dos esquinas. Esto ya son ajustes según el material que vosotras tengáis. Y vamos a la tercera parte, que es la que a mí me parece más divertida. Vamos a colocar en la parte de arriba los dos trocitos de fieltro y vamos a pasarle una costura central. Y pasaremos aquí una costura para hacer este pequeño librito que nos sujeta
los alfileres. Si tenéis una tijera de zigzag, podéis recortarlo en zigzag, que siempre queda más bonito. Vamos a hacer el acerico de la parte inferior separadamente. Vamos a doblar los lados hacia adentro, lo podemos planchar para que nos quede más bien marcado. Vamos a planchar este pequeño cojincito. Ahora vamos a coserlo en su posición. Yo lo voy a poner centrado, pero si queréis colocar alguna otra cosa aquí, pues podéis también a lo mejor desplazarlo hacia un lado y tenéis un hueco para otro pequeño bolsillo. Y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo también con una pequeña holgura para poderlo rellenar. Esta holgurita la vamos a coser pues haciendo un pequeño pellizquito o haciéndolo pues un poquito arrugadito. Con un poquito, muy poquito nos vale, solamente para poderlo rellenar. Pues ahora coseríamos alrededor dejando un pequeño huequito aquí al final que tendremos que cerrar después de rellenarlo. Y nos queda la cinta de goma. La cinta de goma que vamos a hacerle unas pequeñas costuras horizontales. Vamos a doblar la primera esquina y vamos a pasarle costura pues cada 3 centímetros aproximadamente, dejando un hueco para poder meter las cositas. Que lo que haremos será cortarla a la medida y ya doblar hacia adentro. Si queréis meter un bolígrafo o alguna cosa, también podéis desplazarlo un poquito y así os cabe mejor. Con esto nos vamos a la máquina y prácticamente tenemos terminada nuestro costurero. Vamos a empezar cosiendo el cojincito, dejando un hueco en la parte de abajo y escondiendo todas las esquinitas. Cosemos las gomas. Vamos a coser nuestro guardagujas y ya solamente nos queda la sujeción para nuestras tijeras y la parte central. Y ahora haremos estos pequeños ajustes. Vamos a coser los pequeños refuerzos. Vamos a ir rellenando poco a poco nuestro acerico. Pues ya tenemos rellenito esto y ya nos queda simplemente coser la parte de detrás y hacer unos pequeños ajustes. Vamos a coger la tabla y vamos a poner nuestra cara exterior y sobre ella la parte interior revés con revés, porque vamos a cerrarlo con un bies. Vamos a alinearlo bien, que no nos quede ninguna esquina afuera. Una vez lo hemos ajustado perfectamente, vamos a poner unos alfileres alrededor para sujetarlo bien. Aquí aprovecharemos para nuestros plieguecitos. Y ahora coseremos a todo alrededor y estas líneas para doblar, ¿sí?, y ya tener nuestro costurero cerradito. Vamos a la máquina y luego nos queda solo poner el bies y el botón de cierre. Vamos a coserlo al borde con el único objetivo de sujetarlo bien para poner el bies. Vamos a coser por las líneas para que nos ayude a doblar bien por su sitio. Y ahora vamos a colocar el bies en todo alrededor. Empezamos, si queremos, por este lado. Empezar por esta parte de aquí para hacerlo coincidir con el hueco del botón. A la mitad. Aquí. Vamos redondeando la esquina. Y ahora coseremos a máquina un poquitito por el borde exterior del doblez, para que nos permita doblarlo bien. Vamos a coser el bies. En la parte del encuentro vamos a colocarlo así, de forma que una se quede doblada por encima de la otra, que luego no se nos vea ningún pelito. Quitamos el alfiler y mantenemos ese dobladito ahí.
Como veis, cosemos siempre un poquito hacia afuera de la línea que nos marca el bies. Y ya hemos llegado al final. Ahora habría que darle la vuelta al bies y pasarle un pespunte por aquí, o bien coserlo a mano. También cerraríamos por aquí así. Y coseríamos este borde, ya lo que vosotras prefiráis, a mano o a máquina, este bordecito. Yo voy a optar por hacerlo a mano esta vez y le colocaremos aquí el cierre. Pues ya lo tenemos aquí todo cosido, lo único que nos quedaría sería ponerle el cierre. Le vamos a poner una gomita y un botón que coseremos ahora después y os lo enseño. De todas formas tenemos ya listo para llenar nuestras tijeras, que las atamos así, el cúter, algún hilo, nuestros alfileres y aquí todavía nos queda pues un bolsillo para meter pues una cinta métrica o aquello que podamos necesitar. Y ya tenemos listo nuestro pequeño costurero para ir a clase. Bueno, pues ya veis que podemos poner aquí todo lo que necesitamos y como os he dicho al principio, pues podéis añadir algún otro bolsillo o lo que vosotras os venga bien para vuestras necesidades. Espero que os animéis a hacerlo porque es una cosa que seguro que os alegráis de tener y os va a ser muy útil. Hasta la próxima, chicas.